Atraes lo que eres, la verdadera ley de la atracción. Capítulo 1. La suerte que nunca fue externa. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta. ¿Y si la suerte no fuera algo que te ocurre, sino algo que tú produces sin darte cuenta? Durante generaciones nos enseñaron a ver la fortuna como un fenómeno externo, un dado que cae de cierta manera, una lotería cósmica que favorece a unos y castiga a otros. Bajo esa creencia, la suerte es algo que se espera, se desea y en el peor de los casos, se envidia en la vida ajena. Pero existe otra manera de entender este fenómeno, mucho más antigua que cualquier teoría moderna sobre el azar y mucho más poderosa. La idea de que lo que llamamos suerte es, en realidad, el eco de un estado interior sostenido con firmeza. No un accidente, sino una consecuencia. Observa a las personas que parecen estar siempre en el lugar correcto, en el momento correcto. No es que el universo las haya elegido al azar entre millones, es que en algún punto de su vida, a veces sin ser conscientes de ello, dejaron de mendigar posibilidades y empezaron a asumirlas como propias. Caminan distinto, hablan distinto, esperan cosas buenas con la misma naturalidad con la que esperan que el sol salga mañana. Este documental no trata sobre técnicas rápidas para atraer cosas, ni sobre fórmulas mágicas de un día para otro. Trata sobre algo más profundo, una ley silenciosa que ha operado en la experiencia humana desde siempre, aunque la mayoría nunca haya aprendido a leerla. Una ley que dice, en esencia, el mundo no te ocurre a ti, el mundo te responde a ti. Cuando alguien vive convencido de que la vida es injusta, que las oportunidades siempre llegan para otros, que eso nunca le pasa a él, algo curioso sucede. La realidad parece confirmarlo una y otra vez, no porque el universo conspire en su contra, sino porque su propia percepción filtra selectivamente la evidencia que sostiene esa creencia, y sus decisiones, tomadas siempre desde ese lugar de desconfianza, terminan produciendo justo lo que temía. Y ocurre exactamente lo contrario cuando alguien empieza a sostener, con calma y sin necesidad de pruebas inmediatas, la convicción silenciosa de que las cosas tienden a salir bien para él. No es ingenuidad, es una forma distinta de habitar la mente, que termina moldeando poco a poco la forma en que actúa, decide y percibe. Este primer capítulo no pretende convencerte con argumentos filosóficos abstractos. Pretende simplemente plantar una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si la suerte que has estado esperando toda tu vida no viniera de afuera, sino que tuviera que nacer primero, en silencio, dentro de ti? Piensa en los momentos en que las cosas te salieron sorprendentemente bien. Rara vez fueron momentos en los que dudabas de ti mismo, en los que caminabas encogido, esperando lo peor. Casi siempre, sin que lo notaras del todo, hubo un instante previo de claridad, de confianza, de haber decidido, aunque fuera por unos minutos, que las cosas iban a funcionar. Ese instante no fue casualidad, fue la semilla, y así como una semilla no da fruto de inmediato, sino que necesita tiempo bajo tierra antes de asomar a la superficie, esta clase de convicción interior tampoco produce resultados instantáneos, pero produce resultados siempre, con una precisión que, vista desde afuera, parece magia, pero que, entendida desde adentro, es simplemente causa y efecto operando en un nivel que la mayoría nunca aprendió a observar. A lo largo de este documental exploraremos, capítulo por capítulo, cómo funciona exactamente esta ley silenciosa, por qué tu estado interior antecede siempre a tu experiencia externa, por qué el agradecimiento anticipado tiene un poder que pocas personas se atreven a ejercer, por qué la riqueza, en cualquiera de sus formas, responde primero a una identidad asumida antes que a un esfuerzo forzado, y por qué, en el fondo, tú nunca fuiste una víctima de las circunstancias, sino el autor silencioso de casi todas ellas. No se trata de negar que existan dificultades reales, ni de pretender que basta con pensar bonito para resolver los problemas de la vida. Se trata de algo más honesto y a la vez más exigente. Reconocer que la manera en que habitas tu mente día tras día es el terreno donde se siembra todo lo que después llamarás tu destino. Así que antes de continuar, te invito a hacerte una pregunta simple y directa, sin apuro por responderla todavía. Si tu vida fuera un espejo fiel de lo que has creído en silencio sobre ti mismo,
¿qué reflejo estaría mostrando en este momento? Guarda esa pregunta. Vamos a volver a ella muchas veces a lo largo de este recorrido. Antes de continuar, quiero darte la bienvenida a Minutos para el Alma, un lugar donde, por unos minutos, dejamos de correr para volver a encontrarnos con nosotros mismos. Si estas reflexiones resuenan contigo, te invito a suscribirte y a acompañarnos en este viaje. Ahora, continuemos. Capítulo 2. El arquitecto invisible. Existe una diferencia enorme entre reaccionar a la vida y crearla. La mayoría de las personas, sin saberlo, pasan su existencia entera en el primer modo, reaccionando. Algo ocurre afuera, una noticia, una palabra, una circunstancia, y el estado interior se ajusta en consecuencia. Si el día empieza mal, la actitud decae. Si alguien nos trata con frialdad, respondemos con inseguridad. El mundo exterior parece llevar siempre la delantera, y nuestro interior simplemente lo sigue, como una sombra que se mueve según la luz. Pero hay otra manera de habitar la existencia, mucho menos común, en la que el orden se invierte por completo. En esta segunda manera, el estado interior no responde a las circunstancias, las precede. La persona decide de manera consciente y sostenida cómo quiere sentirse y qué quiere asumir como verdadero acerca de su vida, independientemente de lo que el entorno esté mostrando en ese momento. Y sorprendentemente, con el tiempo, el entorno empieza a reorganizarse para parecerse a esa decisión interior. A esto podríamos llamarlo el arquitecto invisible. Esa parte de ti que, sin necesidad de manifestarse en un plano físico inmediato, empieza a dibujar los planos de lo que más adelante se construirá en tu vida. No se trata de una fuerza mística ajena a ti, es, sencillamente, tu propia conciencia, actuando con una capacidad creativa que rara vez se nos enseña a reconocer. Piensa en dos personas que enfrentan exactamente la misma dificultad económica. Una de ellas se hunde en la desesperación, repite constantemente frases como «esto nunca se va a resolver» o «siempre me pasa lo mismo a mí». La otra, sin negar la dificultad real que atraviesa, elige sostener internamente una convicción distinta. Esto es temporal y una solución está en camino, aunque todavía no la vea. Ambas viven la misma circunstancia externa, pero solo una de ellas está sembrando, con su estado interior, el terreno para una salida. La otra, sin darse cuenta, está reforzando exactamente aquello de lo que quiere escapar. Esto no significa que baste con repetir frases bonitas mientras por dentro se sigue creyendo lo contrario. El verdadero arquitecto invisible no opera a partir de palabras superficiales, sino a partir de la convicción genuina, sentida, sostenida en el tiempo. Las palabras que no van acompañadas de un sentimiento real de certeza tienen muy poco poder de construcción. Es la combinación de pensamiento y emoción sostenida lo que verdaderamente traza los planos de lo que después se materializa. Y aquí aparece uno de los grandes malentendidos sobre este tema. Muchas personas creen que primero deben ver un cambio en su vida para poder sentirse diferentes. Esperan una señal externa, un ascenso, una buena noticia, una mejora visible, antes de permitirse sentir alivio o confianza. Pero el arquitecto invisible funciona exactamente al revés. El sentimiento sostenido de confianza, alivio o certeza no es la consecuencia del cambio externo, es su causa. Esto puede sonar contraintuitivo, incluso incómodo, porque va en contra de cómo la mayoría fuimos entrenados a pensar. Se nos enseñó a creer que la realidad manda y que nuestras emociones simplemente la registran. Pero basta con observar con atención la vida de las personas que logran transformaciones profundas y sostenidas, no golpes de suerte pasajeros, sino cambios duraderos, para notar un patrón. En algún momento, antes de que el cambio externo fuera visible, hubo un cambio interno decidido y sostenido con disciplina. Esta idea del arquitecto invisible no es un llamado a la pasividad. No se trata de quedarte sentado esperando que el universo haga todo el trabajo mientras tú simplemente piensas positivo. Se trata de comprender que la acción externa, por sí sola, sin el respaldo de un estado interior alineado, suele producir resultados limitados o inconsistentes. En cambio, cuando la acción externa nace desde un estado interior de certeza genuina, se vuelve mucho más precisa, más valiente,
y sorprendentemente más efectiva. Así que la pregunta que este capítulo deja abierta es la siguiente: ¿qué planos está dibujando en este momento tu arquitecto invisible? ¿Está trazando escenarios de carencia, de sospecha, de desconfianza hacia el futuro? ¿O está con calma y firmeza dibujando los cimientos de una vida que todavía no se ve, pero que ya empieza a tomar forma en el único lugar donde toda creación comienza, tu interior? Capítulo 3. Desear no es lo mismo que asumir. Existe una trampa muy común en la que caen quienes se acercan por primera vez a la idea de que el estado interior moldea la experiencia externa. Confunden el deseo con la asunción, y aunque a simple vista parecen similares, son en realidad dos fuerzas completamente distintas, con resultados también distintos. Desear algo implica, casi por definición, reconocer que no lo tienes. Cada vez que deseas con intensidad una cosa, tu mente registra de manera simultánea la ausencia de esa cosa en tu vida actual. El deseo, aunque parezca positivo en la superficie, contiene en su estructura misma la afirmación de carencia. Cuanto más deseas algo con desesperación, más refuerzas, sin quererlo, la sensación de que no lo posees. Asumir, en cambio, es otra cosa completamente distinta. Asumir significa aceptar internamente, como si ya fuera verdad, aquello que todavía no se manifiesta en el plano físico. No es fingir ni engañarse, es más bien adelantarse mental y emocionalmente a una realidad que aún no ha tomado forma visible, pero que empieza a construirse precisamente porque tú decidiste habitarla primero en tu interior. La diferencia puede parecer sutil en el papel, pero en la práctica es enorme. Alguien que desea tener más seguridad económica vive constantemente enfocado en la falta, revisa su cuenta bancaria con ansiedad, habla de sus deudas con angustia, y cada decisión que toma nace del miedo a no tener suficiente. Alguien que, en cambio, asume la seguridad económica como parte de su identidad, aunque su situación actual todavía no lo refleje del todo, empieza a tomar decisiones distintas, más calmadas, más estratégicas, menos desesperadas, y esas decisiones, sostenidas en el tiempo, tienden a producir resultados muy diferentes. Esto no significa ignorar la realidad presente ni pretender que los problemas no existen. Asumir no es lo mismo que negar. Es posible reconocer con honestidad la situación actual y al mismo tiempo elegir no anclarse emocionalmente a ella como si fuera permanente. Es posible decir: hoy mi situación es esta, pero no es lo que yo soy ni lo que seré, y ya estoy empezando a sentir por dentro la versión de mí mismo que ha superado esto. Muchas personas fracasan en este proceso porque intentan asumir algo sin abandonar, al mismo tiempo, la vieja identidad de carencia. Pasan 5 minutos repitiendo afirmaciones de abundancia y el resto del día hablando, pensando y actuando desde el miedo. Esta contradicción interna anula gran parte del efecto, porque el estado dominante, no el ocasional, es el que finalmente se refleja en la experiencia. Por eso, aprender a asumir de verdad requiere algo más que buena voluntad, requiere práctica constante, honestidad emocional y sobre todo paciencia. No se trata de una técnica que produce resultados inmediatos como un truco de magia. Se trata de una nueva manera de habitar la mente que necesita tiempo para volverse natural, de la misma forma en que cualquier hábito nuevo necesita repetición antes de convertirse en automático. Vale la pena, en este punto, hacer una distinción importante. Asumir no significa reprimir emociones difíciles, ni fingir felicidad cuando genuinamente se está atravesando un momento doloroso. La autenticidad emocional es esencial. Lo que se propone aquí no es maquillar el dolor con pensamientos forzados, sino poco a poco ir construyendo una base de confianza interior que coexista con la realidad presente, sin negarla, pero también sin quedar atrapado en ella indefinidamente. Con el tiempo, quienes aprenden a sostener esta distinción entre desear y asumir, descubren algo notable. Dejan de sentir que están mendigando a la vida. Empiezan a sentir que, de alguna manera silenciosa, están colaborando con ella. Y esa sola diferencia en la manera de habitar cada día cambia poco a poco el tono completo de la experiencia. Capítulo 4. Vivir instalado en el resultado. Hay una práctica que, aunque suene abstracta al principio,
resulta ser una de las más transformadoras dentro de esta comprensión, la de habitar mentalmente el resultado deseado, en lugar de habitar constantemente el camino hacia él. La mayoría de las personas viven orientadas hacia el cómo. ¿Cómo voy a conseguir esto? ¿Cómo voy a resolver aquello? Esta orientación, aunque parece razonable y práctica, tiene un efecto secundario poco advertido. Mantiene a la mente enfocada en la distancia entre el presente y el objetivo, reforzando constantemente la sensación de que ese objetivo todavía no existe, todavía está lejos, todavía depende de una cadena larga de eventos inciertos. Existe, sin embargo, otra manera de aproximarse a los objetivos. En lugar de preguntarte constantemente cómo llegarás a determinado resultado, puedes practicar con cierta regularidad, instalarte mentalmente en la experiencia de ya haberlo alcanzado, no como una fantasía pasajera de unos segundos, sino como un ejercicio deliberado de imaginación sostenida. ¿Cómo se sentiría en tu cuerpo haber resuelto ya esa situación? ¿Qué pensamientos tendrías? ¿Cómo sería tu forma de hablar, de caminar, de tomar decisiones, si ese resultado ya fuera parte de tu vida? Este ejercicio no reemplaza la acción necesaria en el mundo físico. No se trata de imaginar en lugar de actuar. Se trata de imaginar para actuar de manera distinta, porque cuando una persona practica con regularidad instalarse en el resultado ya logrado, sus acciones cotidianas empiezan a cambiar de manera casi imperceptible. Toma decisiones con más calma, se comunica con más seguridad, deja de aferrarse desesperadamente a cada oportunidad como si fuera la última, porque en su interior ya no está viviendo desde la carencia, sino desde una especie de anticipo emocional del resultado. Es importante aclarar que este ejercicio no consiste en fingir que todo ya está resuelto de manera literal en el mundo externo, ignorando la realidad presente. Consiste, más bien, en dedicar momentos específicos del día, unos minutos por la mañana, otros por la noche, por ejemplo, a habitar deliberadamente esa experiencia interior, mientras el resto del día se sigue actuando con responsabilidad sobre las circunstancias reales. Con el tiempo, esta práctica genera un efecto interesante. La línea entre lo que deseo y lo que ya soy empieza a desdibujarse. La persona deja de sentir que está persiguiendo algo lejano y empieza a sentir que simplemente está esperando que el mundo exterior alcance una verdad que internamente ya se siente instalada. Muchos testimonios de transformaciones profundas en distintas áreas de la vida, relaciones, finanzas, salud, propósito, coinciden en un patrón similar. Antes del cambio visible, hubo un periodo, a veces breve, a veces prolongado, en el que la persona empezó a sentir, de manera consistente, la emoción del resultado deseado, sin todavía tener pruebas externas de que fuera real. Y fue precisamente ese estado sostenido el que, con el tiempo, atrajo las circunstancias, las personas y las oportunidades necesarias para que ese resultado tomara forma en el plano físico. Esto no es un atajo mágico ni una fórmula que elimina el esfuerzo, es más bien un cambio en el orden de las cosas. En lugar de esperar a que el mundo cambie para sentirte diferente, tú cambias primero por dentro, y el mundo, tarde o temprano, responde a ese cambio. Capítulo 5. El espejo que no puede mentir. Imagina por un momento que el mundo que te rodea funciona como un espejo extremadamente honesto, incapaz de mostrar algo distinto a lo que realmente hay frente a él. No un espejo que juzga ni que castiga, simplemente uno que refleja con total precisión la energía, las creencias y las expectativas que sostienes con mayor constancia. Esta idea, aunque puede sonar difícil de aceptar al principio, especialmente cuando atravesamos dificultades que sentimos injustas, contiene una promesa poderosa. Si el mundo refleja lo que llevamos dentro, entonces tenemos en nuestras manos una capacidad de influencia mucho mayor de la que pensábamos. Cuando alguien vive convencido, en el fondo, de que no merece cosas buenas, es común que sabotee sin darse cuenta oportunidades que podrían beneficiarlo, no porque el universo se las niegue deliberadamente, sino porque su propia percepción, moldeada por esa creencia de no merecimiento, lo lleva a tomar decisiones que terminan confirmando esa historia interna. Rechaza oportunidades por si acaso,
desconfía de la buena voluntad ajena o simplemente no se permite reconocer las señales positivas que aparecen en su camino. Por el contrario, alguien que sostiene, con genuina convicción, la creencia de que merece una vida plena, tiende a moverse por el mundo de una manera distinta. Reconoce oportunidades donde otros solo ven obstáculos, se anima a pedir lo que necesita y confía lo suficiente en sí mismo como para intentar caminos que antes hubiera evitado por miedo. El espejo no está siendo injusto en ninguno de los dos casos, simplemente está reflejando con fidelidad aquello que cada persona sostiene en su interior con mayor frecuencia y mayor intensidad emocional. Esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué estás reflejando tú actualmente sin darte cuenta? Muchas veces, las creencias más profundas que sostenemos sobre nosotros mismos no son evidentes a simple vista. Operan en un nivel casi automático, formado por experiencias pasadas, mensajes recibidos en la infancia, comparaciones sociales, decepciones no resueltas, y aunque no las repitamos conscientemente como frases, siguen actuando como el trasfondo silencioso desde el cual interpretamos cada evento de nuestra vida. Una manera práctica de empezar a identificar este trasfondo es observar los patrones que se repiten en tu vida. Si notas que una y otra vez las relaciones terminan de manera similar, que las oportunidades laborales se frustran por razones parecidas, o que el dinero parece escaparse justo cuando empieza a acumularse, es muy probable que exista, debajo de la superficie, una creencia sostenida que está generando ese patrón repetido. El espejo no se cansa de mostrar lo mismo, hasta que decidimos, con conciencia, cambiar lo que hay frente a él. Cambiar ese trasfondo no ocurre simplemente decidiendo de un día para otro, ahora voy a creer lo contrario. Requiere un proceso de observación honesta, seguido de una decisión sostenida de cultivar, poco a poco, una nueva manera de percibirte a ti mismo. Requiere, muchas veces, cuestionar historias que llevamos cargando desde hace años sin haberlas examinado nunca con detenimiento. Pero el simple hecho de comprender que el mundo exterior no es una fuerza aleatoria actuando en tu contra, sino un reflejo fiel de tu propio estado interior, ya representa un cambio radical de perspectiva. Deja de tener sentido culpar constantemente a las circunstancias externas y empieza a abrirse una posibilidad mucho más esperanzadora. Si el espejo refleja lo que hay frente a él, entonces cambiar lo que hay frente a él, es decir, cambiar tu propio estado interior, es, en última instancia, la única palanca de transformación verdaderamente confiable. Capítulo 6. El agradecimiento que antecede al milagro. Existe una práctica, sencilla en apariencia, pero profundamente poderosa en su efecto, que consiste en agradecer por algo antes de que se manifieste en el plano físico. No se trata de un gesto de fe ciega ni de una superstición sin fundamento, sino de una manera concreta de habitar el estado emocional que corresponde a la realidad ya cumplida. La mayoría de las personas reservan el agradecimiento para después de recibir algo. Agradecen cuando reciben una buena noticia, cuando consiguen el trabajo deseado, cuando el dinero llega justo a tiempo, y esto, sin duda, es valioso. Pero existe una forma de agradecimiento todavía más poderosa, la de agradecer por adelantado, sosteniendo internamente la certeza de que aquello que se desea ya está en proceso de manifestarse, aunque todavía no haya evidencia visible de ello. Este tipo de agradecimiento no nace de la ingenuidad, sino de una comprensión profunda. Si el estado interior antecede a la experiencia externa, entonces agradecer antes de ver el resultado es, en realidad, una manera de instalarse en el estado emocional correcto para que ese resultado pueda manifestarse con mayor fluidez. Cuando alguien agradece de manera genuina por algo que todavía no ha llegado, ocurre un cambio interno notable. La energía de la espera ansiosa, de la duda constante, de la súplica desesperada, se transforma en una energía de confianza tranquila. Y esta transformación interna no es un detalle menor. Cambia por completo la manera en que la persona actúa, decide y se relaciona con las oportunidades que se le presentan. Practicar este tipo de agradecimiento no significa fingir alegría falsa, mientras por dentro persiste la desesperación. Significa, más bien, elegir deliberadamente enfocar la atención en la posibilidad ya cumplida
sosteniendo esa posibilidad con la misma seriedad con la que normalmente sostenemos nuestros miedos. Es interesante notar cuánta energía mental dedicamos, sin darnos cuenta, a imaginar escenarios negativos con lujo de detalle. Anticipamos rechazos, imaginamos conversaciones difíciles, ensayamos mentalmente fracasos que ni siquiera han ocurrido, y sin embargo, rara vez dedicamos la misma cantidad de energía a imaginar, con el mismo nivel de detalle, los escenarios positivos que también son posibles. El agradecimiento anticipado es, en cierto sentido, una manera de equilibrar esta balanza, dedicar, de manera consciente, tiempo y energía emocional a evitar los resultados que sí deseamos, en lugar de ensayar constantemente los que tememos. Con la práctica, este tipo de agradecimiento deja de sentirse forzado y empieza a convertirse en una forma natural de relacionarse con la vida. Las personas que lo cultivan durante suficiente tiempo suelen describir un cambio sutil pero profundo en su experiencia cotidiana. Dejan de sentir que están mendigando resultados al universo y empiezan a sentir que están de alguna manera colaborando activamente en su propia creación. Capítulo 7. El hábito de exigir pruebas antes de creer. Uno de los mayores obstáculos para vivir desde esta comprensión es un hábito profundamente arraigado en la mente moderna, la exigencia de pruebas antes de permitirse creer en algo. Estamos entrenados, desde la escuela hasta la vida profesional, a confiar únicamente en lo que puede demostrarse, medirse, verificarse. Y aunque este enfoque tiene un valor incuestionable en muchos ámbitos de la vida, se convierte en una limitación seria cuando se aplica de manera rígida a la construcción de la propia realidad interior. El orden natural que la mayoría de las personas siguen es este. Primero necesito ver evidencia de que algo es posible, y solo entonces me permito creer en ello. Pero la comprensión que hemos venido explorando en este documental invierte completamente ese orden. Primero se cree, con convicción sostenida, y solo después aparece la evidencia que confirma esa creencia. Este cambio de orden resulta profundamente incómodo para la mente racional, porque exige sostener una convicción sin el respaldo inmediato de pruebas externas. Requiere, en cierto sentido, un acto de valentía interior, la disposición a confiar en un proceso que todavía no se manifiesta visiblemente, simplemente porque se ha comprendido que así es como opera esta ley en su nivel más profundo. Es importante aclarar que esto no significa ignorar la evidencia real ni negar la realidad presente de manera irresponsable. Significa, más bien, no permitir que la ausencia temporal de evidencia externa determine por completo lo que uno decide creer y sostener internamente. Alguien puede reconocer plenamente su situación actual sin negarla y al mismo tiempo elegir no anclar su identidad completa a esa situación, sosteniendo en cambio una convicción más amplia sobre lo que está en proceso de convertirse. Muchas personas abandonan este proceso demasiado pronto, precisamente porque esperan resultados inmediatos como prueba de que está funcionando. Sostienen una nueva creencia durante algunos días, no ven cambios visibles de inmediato y concluyen que el proceso no sirve, regresando así a sus viejos patrones de pensamiento. Pero la transformación interior, al igual que cualquier proceso de crecimiento genuino, rara vez ocurre de manera instantánea. Requiere sostenimiento, paciencia y sobre todo, la disposición a seguir creyendo incluso cuando la evidencia externa todavía no ha llegado. Aquellos que logran atravesar esta etapa incómoda, el período en el que se sostiene una nueva convicción sin evidencia visible que la respalde, suelen describir más adelante una sensación particular, la de haber sabido con anticipación que las cosas iban a cambiar, mucho antes de que efectivamente cambiaran. Esta sensación no es casualidad, es precisamente el resultado de haber sostenido con firmeza una convicción interior el tiempo suficiente como para que la realidad externa terminara alineándose con ella. Capítulo 8. Reconstruir la identidad desde adentro. La identidad que sostenemos sobre nosotros mismos, quiénes somos, qué merecemos, qué tipo de vida nos corresponde, no siempre ha sido elegida de manera consciente. En muchos casos fue formada a partir de experiencias tempranas, comentarios recibidos en la infancia, comparaciones constantes,
o momentos de decepción que dejaron una huella más profunda de lo que imaginamos. Esta identidad heredada actúa como un filtro invisible a través del cual interpretamos cada situación nueva que se nos presenta. Si en algún momento de tu vida se instaló la creencia silenciosa de que las cosas buenas no me pasan a mí o siempre tengo que esforzarme el doble que los demás, esa creencia no desaparece simplemente por haber crecido y madurado. Sigue operando, muchas veces sin que la notemos, como el trasfondo desde el cual tomamos decisiones diarias. Reconstruir esta identidad no es un proceso instantáneo, pero tampoco es imposible. Empieza con la observación honesta, identificar qué creencias específicas sostienes sobre ti mismo, especialmente aquellas que aparecen en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando la mente baja la guardia y revela lo que realmente cree, más allá de lo que dice conscientemente. Una vez identificadas estas creencias limitantes, el siguiente paso consiste en elegir, de manera deliberada, una nueva identidad para sostener en su lugar. No se trata de negar por completo el pasado, ni de pretender que nunca existieron esas experiencias formativas. Se trata de reconocer que, aunque el pasado formó una identidad determinada, el presente ofrece la posibilidad de elegir una identidad distinta, más alineada con la vida que realmente se desea construir. Este proceso de reconstrucción requiere repetición constante, no como un mantra vacío, sino como una práctica genuina de habitar, día tras día, la nueva versión de uno mismo que se está construyendo. Al principio, esta nueva identidad puede sentirse artificial, incluso incómoda, porque contradice patrones muy arraigados. Pero con el tiempo, si se sostiene con constancia, empieza a sentirse cada vez más natural, hasta que finalmente se convierte en la nueva base desde la cual se interpreta la realidad. Las personas que logran atravesar este proceso de reconstrucción suelen describir un momento de inflexión, un instante en el que, sin proponérselo del todo, notan que ya no reaccionan como antes ante ciertas situaciones. Donde antes había miedo, ahora hay calma. Donde antes había desconfianza, ahora hay apertura. Y este cambio, aunque parezca sutil desde afuera, representa en realidad una transformación profunda en los cimientos mismos de la identidad personal. Capítulo 9. El mito de que la abundancia exige sufrimiento. Existe una creencia muy extendida, transmitida de generación en generación, que sostiene que la prosperidad económica solo puede conseguirse a través del sacrificio extremo, del sufrimiento constante, del trabajo agotador sostenido durante años. Esta creencia, aunque contiene algo de verdad en ciertos contextos, se ha convertido para muchas personas en una prisión invisible que asocia, de manera casi automática, el dinero con el dolor. Bajo esta creencia, cualquier intento de generar abundancia de manera más fluida, más ligera, incluso más placentera, se percibe con sospecha, como si no pudiera ser legítimo. Si no me está costando un enorme esfuerzo, algo debe estar mal, parece susurrar esta vieja programación mental. Sin embargo, al observar con atención a quienes disfrutan de una relación verdaderamente saludable con la prosperidad, se descubre un patrón distinto. No es que no trabajen o no se esfuercen, sino que su esfuerzo nace de un lugar de alineación y propósito, en lugar de un lugar de sacrificio forzado y resentimiento. Disfrutan del proceso, en lugar de simplemente soportarlo con los dientes apretados. Esta distinción es fundamental. No se trata de promover la pereza ni de sugerir que la abundancia llega sin ningún tipo de acción. Se trata de cuestionar la creencia de que el sufrimiento es un requisito indispensable para merecer prosperidad. Cuando alguien libera esta creencia, empieza a notar que las oportunidades que antes parecían requerir un esfuerzo agotador comienzan a fluir con mayor facilidad, no porque el trabajo desaparezca por completo, sino porque la energía con la que se aborda ese trabajo cambia radicalmente. Soltar esta creencia requiere, en primer lugar, identificar en qué momento de la vida se instaló. Muchas veces proviene de mensajes recibidos en la infancia, de historias familiares sobre el dinero, de generaciones anteriores que efectivamente atravesaron circunstancias de enorme sacrificio y que, sin quererlo, transmitieron esa asociación como una verdad universal e inevitable. Reconocer el origen de esta creencia no la elimina automáticamente, pero abre la posibilidad de empezar a cuestionarla conscientemente.
Cada vez que aparece el pensamiento, esto no puede ser tan fácil, o algo malo va a pasar si las cosas me van demasiado bien, existe la oportunidad de hacer una pausa y preguntarse, ¿es esto realmente verdad o es simplemente una creencia heredada que nunca elegí conscientemente? Capítulo 10. La energía silenciosa detrás del dinero. El dinero en sí mismo no tiene ninguna carga emocional inherente. No es bueno ni malo, no es sucio ni sagrado. Es, en esencia, un medio de intercambio, una representación de valor que circula entre las personas. Sin embargo, cada persona le asigna, de manera casi inconsciente, una carga emocional particular basada en sus experiencias pasadas, su educación y las creencias que ha absorbido a lo largo de su vida. Para algunas personas, el dinero está asociado con la ansiedad. Revisan sus finanzas con el estómago encogido, gastan con culpa, ahorran con miedo. Para otras, está asociado con la desconfianza. Creen que quienes tienen mucho dinero deben haberlo obtenido de manera cuestionable. Y para otras más, está asociado con la libertad, la creatividad, la posibilidad de contribuir al mundo de maneras significativas. Esta carga emocional que cada persona le asigna al dinero determina en gran medida cómo se relaciona con él a lo largo de su vida. Alguien que asocia el dinero con la ansiedad tenderá, sin proponérselo, a alejarlo de su vida, porque a nivel inconsciente lo percibe como una fuente de malestar. Alguien que lo asocia con la libertad y la posibilidad, en cambio, tenderá a atraerlo con mayor naturalidad, porque no existe una resistencia emocional profunda que lo mantenga a distancia. Transformar esta relación no ocurre simplemente decidiendo, de manera intelectual, a partir de hoy voy a sentirme bien con el dinero. Requiere un trabajo más profundo de identificación de las creencias heredadas, de las experiencias pasadas que generaron esas asociaciones, y de la construcción gradual de una nueva relación basada en la confianza, la gratitud y la fluidez, en lugar del miedo, la culpa o la desconfianza. Un ejercicio sencillo pero efectivo consiste en observar durante algunos días cómo te sientes exactamente en el momento de gastar dinero, de recibirlo o simplemente de pensar en tu situación financiera actual, sin juzgar lo que aparece, solo observando con honestidad. Esta observación permite identificar patrones emocionales que muchas veces habían pasado completamente desapercibidos y que, una vez identificados, pueden empezar a transformarse de manera consciente. Capítulo 11. Soltar la culpa de merecer más. Existe una emoción particularmente sutil, pero profundamente limitante, que muchas personas cargan sin siquiera reconocerla del todo: la culpa de desear una vida mejor. Esta culpa suele estar relacionada con creencias sobre el sacrificio de generaciones anteriores, con la idea de que desear más es una forma de deslealtad hacia quienes tuvieron menos, o con mensajes culturales que asocian la ambición personal con el egoísmo. Esta culpa, aunque casi nunca se expresa abiertamente, actúa como un freno invisible. Cada vez que una oportunidad de mejorar la propia vida se presenta, esta culpa susurra de manera casi imperceptible que quizás no sea correcto aceptarla, que quizás sea más seguro quedarse donde siempre se ha estado, que desear más es, de alguna manera, un acto de traición hacia quienes no lo tienen. Soltar esta culpa no significa volverse indiferente al sufrimiento ajeno ni desconectarse de la compasión por quienes atraviesan dificultades. Significa, más bien, comprender que tu propio bienestar y prosperidad no le quitan nada a nadie más. La abundancia, entendida correctamente, no es un recurso limitado que se reparte en porciones fijas, donde tu ganancia implica automáticamente la pérdida de otro. Es, más bien, un flujo que puede expandirse y que, cuando fluye a través de ti con salud y conciencia, tiene la capacidad de beneficiar también a quienes te rodean. De hecho, muchas personas que finalmente logran soltar esta culpa descubren que, lejos de volverse egoístas, se convierten en fuentes de apoyo mucho más significativas para su entorno. Desde un lugar de prosperidad genuina, sin la carga constante de la escasez, resulta mucho más natural ser generoso, colaborar, contribuir. La escasez, paradójicamente, suele generar más aislamiento y menos generosidad que la abundancia genuina.
Capítulo 12. Normalizar la prosperidad. Una de las razones por las cuales muchas personas, incluso después de recibir una suma significativa de dinero de manera inesperada, terminan perdiéndola en poco tiempo, tiene que ver con un fenómeno particular: la falta de familiaridad interna con ese nivel de abundancia. El sistema nervioso, acostumbrado durante años a operar desde la escasez, percibe la prosperidad repentina como algo extraño, incluso amenazante, y busca inconscientemente regresar al estado que le resulta conocido, aunque ese estado sea de carencia. Normalizar la prosperidad significa, precisamente, familiarizar poco a poco a la mente y al cuerpo con la experiencia de la abundancia para que, cuando ésta finalmente llegue de manera sostenida, no se sienta como algo ajeno que hay que rechazar instintivamente, sino como algo natural que se puede habitar con comodidad. Existen distintas maneras prácticas de comenzar este proceso de normalización. Una de ellas consiste en permitirse, de vez en cuando, pequeños gestos de disfrute que representen simbólicamente la abundancia que se desea construir, sin que esto implique gastos irresponsables. Otra consiste en dedicar tiempo a visualizar con el mayor detalle posible cómo sería la vida cotidiana viviendo desde la prosperidad, qué decisiones se tomarían con mayor tranquilidad, qué preocupaciones desaparecerían, qué nuevas posibilidades se abrirían. También resulta útil observar con atención, sin envidia ni resentimiento, a personas que ya viven desde un estado de abundancia genuina. En lugar de compararte de manera negativa con ellas, obsérvalas como ejemplos de que ese estado es posible y permite que su ejemplo empiece a expandir tu propia sensación de lo que es alcanzable para ti. Este proceso de normalización no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso construye poco a poco una nueva familiaridad interna con la prosperidad, hasta que finalmente deja de sentirse como un territorio extraño y comienza a sentirse como el lugar natural donde siempre debiste haber estado. Capítulo 13. La disciplina de sostener un estado, sostener un nuevo estado interior, especialmente cuando la realidad externa todavía no lo confirma, requiere una forma particular de disciplina, muy distinta de la disciplina física a la que estamos más acostumbrados. No se trata de fuerza de voluntad aplicada a una tarea externa, sino de una vigilancia constante sobre los propios pensamientos y emociones dominantes. Esta disciplina interior implica, en la práctica, notar cuando la mente empieza a deslizarse hacia viejos patrones de duda o miedo, y elegir, de manera consciente y repetida, regresar a la convicción que se ha decidido sostener. No se trata de eliminar por completo los pensamientos negativos, algo prácticamente imposible, sino de no permitir que se conviertan en el estado dominante que gobierna las decisiones diarias. Al principio, esta disciplina puede sentirse agotadora, porque los viejos patrones mentales suelen tener mucha fuerza acumulada a lo largo de años de repetición. Pero, igual que cualquier músculo que se entrena con constancia, la capacidad de sostener un estado elegido se fortalece con la práctica. Con el tiempo, lo que al principio requería un esfuerzo consciente considerable, empieza a sentirse cada vez más natural, hasta convertirse en el nuevo patrón por defecto. Una práctica útil para desarrollar esta disciplina consiste en establecer pequeños rituales diarios dedicados exclusivamente a sostener el estado deseado. Unos minutos por la mañana, antes de que el ruido del día comience, y unos minutos por la noche, antes de dormir. Estos momentos de quietud, dedicados deliberadamente a habitar la convicción elegida, actúan como anclas que ayudan a mantener el rumbo, incluso en los días en que las circunstancias externas parecen contradecir esa convicción. Capítulo 14. Cuando la duda regresa, es importante aceptar desde el principio que la duda regresará, no una vez, sino muchas veces, especialmente en los momentos en que la evidencia externa tarda en aparecer. Esperar que la duda desaparezca por completo y para siempre es, en sí mismo, una expectativa poco realista que solo genera frustración adicional cuando inevitablemente reaparece. En lugar de tratar la duda como un enemigo a eliminar, resulta mucho más útil aprender a reconocerla como una señal, no de fracaso, sino de que se está atravesando un proceso genuino de transformación. La duda suele intensificarse precisamente en los momentos previos a un cambio significativo,
como si fuera el último intento de la vieja identidad por mantener el control. Cuando la duda aparece, en lugar de resistirla con fuerza o de castigarte por sentirla, puede ser más efectivo simplemente reconocerla con calma. Ahí está la duda de nuevo, es comprensible que aparezca y aún así, elijo regresar a la convicción que he decidido sostener. Esta forma de relacionarse con la duda, sin pelear contra ella pero sin dejarse arrastrar por completo, suele ser mucho más sostenible en el tiempo que intentar eliminarla por la fuerza. También resulta útil en estos momentos regresar a los pequeños indicios de progreso que sí han ocurrido, por sutiles que parezcan. Rara vez el cambio ocurre de manera completamente invisible hasta el momento final. Suele haber señales intermedias, una conversación inesperada, una idea nueva, una sensación de mayor calma en una situación que antes generaba ansiedad. Reconocer estas señales, por pequeñas que sean, ayuda a sostener la confianza durante los periodos en que la duda insiste en regresar. Capítulo 15. Fingir versus encarnar. Existe una diferencia crucial entre fingir un estado y encarnarlo genuinamente, y esta diferencia determina en gran medida la efectividad de todo este proceso. Fingir implica una actuación superficial, decir palabras de confianza mientras por dentro persiste la inseguridad, sonreír mientras por dentro se siente angustia, aparentar éxito mientras internamente se vive con miedo constante a ser descubierto. Encarnar, en cambio, implica una aceptación mucho más profunda. No se trata de actuar como si algo fuera verdad, sino de permitir que ese algo se convierta genuinamente en la nueva base emocional desde la cual se vive. La diferencia puede parecer sutil en el papel, pero en la experiencia real es enorme, y el mundo exterior, con el tiempo, suele distinguir claramente entre ambas. Encarnar un estado requiere, generalmente, un trabajo interior más profundo que simplemente repetir frases o adoptar posturas externas. Implica examinar honestamente las creencias subyacentes que generan la inseguridad o el miedo y trabajar poco a poco en transformarlas desde la raíz en lugar de simplemente cubrirlas con una capa superficial de confianza aparente. Este proceso de encarnación genuina suele requerir más tiempo y más honestidad emocional que el simple hecho de fingir, pero produce resultados mucho más sólidos y duraderos. Una confianza fingida se derrumba fácilmente ante la primera dificultad seria. Una confianza genuinamente encarnada, en cambio, tiende a sostenerse incluso en medio de circunstancias difíciles, precisamente porque no depende de la ausencia de dificultades, sino de una base interior mucho más profunda y estable. Capítulo 16. Historias silenciosas de transformación. A lo largo de la historia y también en la vida cotidiana de personas comunes, existen innumerables historias de transformaciones que, vistas desde afuera, parecen golpes de suerte, pero que, examinadas con atención, revelan un patrón interior consistente. Antes del cambio externo visible, hubo un cambio interno sostenido durante un tiempo considerable. Alguien que atraviesa una crisis económica profunda y, en lugar de hundirse por completo en la desesperación, decide sostener, con disciplina, una convicción distinta sobre su capacidad de salir adelante, suele encontrar, con el tiempo, caminos que antes no había considerado, no porque la crisis desaparezca mágicamente de un día para otro, sino porque la manera de relacionarse con ella cambia, y esa nueva manera de relacionarse genera decisiones distintas, que a su vez generan resultados distintos. Alguien que atraviesa una ruptura dolorosa, y en lugar de instalarse permanentemente en la creencia de que nunca volverá a encontrar algo bueno, elige sostener, aunque sea con esfuerzo al principio, la convicción de que la vida todavía tiene experiencias valiosas por ofrecer. Suele encontrar, con el tiempo, que efectivamente nuevas posibilidades se abren, precisamente porque su estado interior dejó de cerrar la puerta antes de que la vida tuviera oportunidad de mostrarle algo distinto. Estas historias, multiplicadas por millones de personas a lo largo del tiempo, sugieren un patrón demasiado consistente como para ser simple coincidencia. Sugieren que, efectivamente, existe una relación profunda entre el estado interior sostenido y la experiencia externa que finalmente se manifiesta, aunque esta relación rara vez sea inmediata y casi nunca sea perfectamente predecible.
en sus tiempos exactos. Capítulo 17. El peso silencioso de las palabras. Las palabras que usamos, tanto en voz alta como en el diálogo interno constante que sostenemos con nosotros mismos, tienen un peso mucho mayor del que solemos reconocer. Cada vez que repetimos frases como «nunca me sale nada bien» o «siempre tengo mala suerte», no estamos simplemente describiendo una situación pasajera. Estamos, de manera casi imperceptible, reforzando una programación mental que después se manifiesta en decisiones y percepciones concretas. El lenguaje que usamos habitualmente actúa como una especie de instrucción constante dirigida hacia nuestra propia mente subconsciente, la cual tiende a tomar estas afirmaciones repetidas como verdades a confirmar. Por eso, prestar atención al lenguaje interno y externo que usamos con mayor frecuencia no es un ejercicio superficial de pensamiento positivo, sino una manera concreta de empezar a reprogramar las creencias más profundas que sostenemos sobre nosotros mismos. Esto no significa forzar frases artificialmente optimistas que contradicen por completo lo que se siente en un momento dado. Significa, más bien, elegir con mayor conciencia el lenguaje que se utiliza para describir las dificultades. En lugar de decir, esto nunca se va a resolver, se puede decir, esto todavía no se ha resuelto, pero estoy encontrando el camino. La diferencia es sutil en las palabras, pero profunda en el efecto que genera con el tiempo. Capítulo 18. Habitar la vida como si el favor ya estuviera de tu lado. Después de recorrer los distintos aspectos de esta comprensión, la diferencia entre desear y asumir, el poder de vivir instalado en el resultado, la importancia del agradecimiento anticipado, la reconstrucción de la identidad interior y la disciplina necesaria para sostener un nuevo estado, llegamos a una síntesis práctica. ¿Qué significaría, en términos concretos, habitar cada día como si la vida ya estuviera de tu lado? No significa ignorar los problemas reales, ni pretender que todo es perfecto cuando claramente no lo es. Significa, más bien, abordar cada dificultad desde una base interior de confianza, en lugar de desde el pánico o la desesperación. Significa tomar decisiones desde la calma en lugar de desde el miedo. Significa reconocer que, incluso en medio de circunstancias difíciles, es posible sostener la convicción de que existe un camino hacia adelante, aunque todavía no sea completamente visible. Habitar la vida de esta manera cambia poco a poco la calidad de cada interacción, cada decisión, cada momento cotidiano, no porque las dificultades desaparezcan por arte de magia, sino porque la relación con esas dificultades se transforma profundamente y esa transformación interior, sostenida con el tiempo, termina generando resultados externos que muchas personas, sin entender completamente el proceso, terminan llamando simplemente suerte. Capítulo 19. La elección que se repite cada día. Este documental no termina con una fórmula mágica, ni con una promesa de resultados instantáneos. Termina con una invitación honesta, la de reconocer que, cada día, existe una elección disponible sobre qué estado interior sostener, independientemente de lo que las circunstancias externas parezcan estar mostrando en ese momento. Esta elección no siempre será fácil. Habrá días en que sostener la confianza requerirá un esfuerzo consciente considerable, especialmente cuando la evidencia externa parezca contradecir por completo la convicción que se ha decidido sostener. Pero cada vez que se elige, de manera consciente, regresar a esa convicción en lugar de rendirse ante la duda, se está sembrando con paciencia el terreno de una transformación que tarde o temprano tiende a manifestarse. No existe una fecha exacta en la que los resultados de este proceso se vuelven visibles. Cada persona, cada circunstancia, cada historia de vida sigue su propio tiempo, pero la ley que hemos explorado a lo largo de este documental parece sostenerse con una consistencia notable a través de innumerables experiencias humanas. Lo que se sostiene con convicción genuina en el interior, tarde o temprano, encuentra su camino hacia la experiencia externa. Así que la pregunta final que queda abierta, para que cada persona la responda a su manera, es esta: a partir de hoy, ¿qué estado interior estás dispuesto a sostener con paciencia y constancia, independientemente de lo que el mundo exterior todavía no haya confirmado?